Muy buenas noches, hermanos. Me da gusto verle a cada uno de ustedes aquí. Yo sé que ha sido un día con clima difícil y sé que algunos hemos tenido que pelear con la nieve un poquito, pero le doy gracias a Dios porque ha provisto el momento para que ustedes estén aquí con nosotros. También gracias al hermano Roberto por preocuparse, preparar a sus hijos para que puedan cantar. Yo cuando niño no predicaba, sino que cantaba. Después la voz se me puso ronca y tuve que aprender a hablar. Pero yo recuerdo que también cantaba en la iglesia y que mis padres fueron una gran influencia para ello. Así que les felicito y que los demás padres también aprovechemos la voz de nuestro hijo cuando está blanca, porque cuando crecen no tendremos más nada que hacer. Gracias, hermanos. Quiero dar un saludo y también felicitar a los hermanos que podría ser, no sabemos, pero que están compartiendo con nosotros en internet. No sé qué día del año, en qué momento alguien podría ver este video y posiblemente podría Dios a través de su palabra decirle algo que necesita escuchar. Posiblemente no. Yo estoy seguro que Dios habla a los que le buscan con sinceridad. En esta noche, hermanos, vamos a conocer un tema que es poco común que se hable de ello. Yo lo titulo El peligro de las bendiciones. ¿Cómo el peligro de las bendiciones? No. Parece que se equivocó el pastor. No, hermano. El peligro de las bendiciones. Y para ilustrarlo he escrito una historia. Se dice que una señora vivía en un pueblo, un campo en el que se sembraban frijoles, arroz, granos para comer. Es decir, allí se tenía lo principal, por lo menos en mi país lo principal. Arroz y habichuelas, arroz y frijoles. Los guandules, esas cosas también, eso es lo más importante. Eso es lo que quita el hambre, hermano. Pero a pesar de que ella y su familia y sus vecinos vivían y sembraban y cosechaban de esto, ellos se daban cuenta de que sus hijos iban creciendo y que no tenían dinero suficiente para suplir sus necesidades. El que piensa que un hijo se mantiene solamente con comida se equivocó, porque los hijos salen caros. Hay que comprarles ropa, pagarle educación, que libros, que cuadernos, que si salen, que si entran, que si un viaje en la iglesia, que si un viaje con los amigos, que si un viaje a conocer. Hay muchas cosas que son costos. Y su esposo vivía en el campo, trabajando para el campo, y ella no tenía más nada que arroz y frijoles para sus hijos. Esta mujer de mucha fe empezó a orar y le dijo al Señor: Señor, por favor, provéeme un medio para yo conseguir dinero y para que mis hijos puedan prosperar. Sucede que escuchó un día una canción que tal vez usted habrá escuchado algún día que dice: ojalá que llueva café en el campo. ¿Sabe cuál es? Bueno, no se distraiga, hermano. La hermana escuchó la canción y dijo: bueno, mire, Dios me está hablando por esta canción. Así que yo voy a preparar, y como yo no tomo café, yo voy a pedirle a Dios que mande un tececito del cielo. Si Dios puede hacer milagros. Entonces la mujer preparó todo en su casa para que cuando cayera el rocío de la mañana o cuando lloviera, no importaba. Había un canal que estaba cayendo en un cubo en el que iba a haber té, porque Dios iba a proveer té para que ella trabaje y venda ese té. La mujer hizo todos los planes necesarios. Es decir, fondo de inversión, vigilia, semana de oración, se acercó más al Señor, puso a otras personas a orar, puso a gente en cadenas de oración, porque esperaba ese milagro de Dios. Y un día, hermanos, historia al fin, sucede que empezó a caer el té. La señora, contenta con su tececito, hasta caliente bajaba. Empezó ese día a vender el té. Y la gente empezó a gustarle el té porque era un té preparado por el mismo Dios. Así que la gente, disfrutando el té, lo compartían y se corrió la voz de que la hermana Regina vendía un té riquísimo. No había ni que endulzarlo. La hermana empezó a ver entrar el dinero porque no había ningún gasto en inversión. Así que con el tiempo, con poco tiempo, ya sus hijos empezaron a vestir ya más elegantes, ya no andaban que parecían ovejas, andaban recortaditos. Ya la ropa no le parecían pantalones cortos, ya los pantalones le daban hasta el tobillo. Y sucesivamente, hay cosas que uno se da cuenta cuando los pantalones y la ropa te quedan y cuando no. Los hijos y ella empezaron a disfrutar una prosperidad que antes no habían tenido. Sin embargo, junto con esa prosperidad, ella empezó a darse cuenta de que podía también suplir otras necesidades del pueblo.
Y ya no solamente vendía té, así que puso un pequeño comedor junto a la carretera. La gente se paraba a tomar el té de ella, pero vio que también ella empezó a vender otras cosas. Mire qué bien. De hecho, empezó a prosperar tanto que atendiendo el negocio no podía ir a la iglesia en la semana. No podía ir a la iglesia en la semana. Miércoles, viernes, domingo. No, yo no puedo. Tengo que atender mi negocio. Ya tengo casi un mini market. Con el tiempo, no solamente era el problema del negocio, sino que cuando iba a la iglesia le molestaban las programaciones tan cortas de los hermanos. Le molestaba qué feos andaban vestidos los hermanos. Oye, parece que no ha comido en una semana este muchacho. Oye, parece que no hay otra ropa más fea para que se ponga esa hermana. La hermana se dejó de sentir cómoda en la casa de Dios. La hermana había pasado de un estatus paupérrimamente pobre a holgadamente acomodada. Y en vez de la hermana acercarse más a Dios cuando tuvo todo, se acercó más al trabajo y a las bendiciones que estaba recibiendo financieramente hablando. Posiblemente ya no se dio cuenta, pero mientras clientes llegaban e iban y el negocio crecía y crecía, la hermana dejó de poner el envase para que Dios le enviara té. Ya no necesitaba eso. Y tampoco se dio cuenta cuando a través de su negocio y su prosperidad también perdió la bendición de Dios porque se olvidó de quién se lo había dado. Podríamos pensar que esta historia se trata de algo muy lejano. Pero no, hermanos, lo vemos todos los días. ¿Cuántas personas no oraron para llegar a este país? Y cuando llegan a este país se olvidan de Dios que los trajo. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántas personas no piden, Señor, dame un nuevo trabajo? Y cuando tienen un nuevo trabajo tienen que enfrentarse con la realidad de que o sirvo a Dios o sirvo a mi jefe. Bueno, mi jefe me está manteniendo, ahora tengo la casa cómoda que no tenía antes, déjame acomodar. Dios entenderá. Muchas veces, hermanos, en cosas más pequeñas que estas, lo que Dios nos da, lo que pedimos una vez a Dios, se puede convertir en una triste maldición. Pero esto no está aparte a la Biblia. Y quiero que conozcamos otro rey que tuvo un problema parecido. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Nos trata el caso del rey Amasías. El rey Amasías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 en adelante. Nos dice, 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán, de Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Qué raro, ¿verdad? Lo recto ante los ojos de Dios, pero no de perfecto corazón. Vamos a conocer por qué. Amasías llegó joven al reino. Y las primeras cosas que se dicen a él no son nada negativas. Dios bendijo mucho a Amasías, pero Amasías también se portaba bien ante Dios. Leamos, versículo 3. Cuando fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de estos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su propio pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias, puso jefes de millares, de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años para arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata 100,000 hombres valientes. Hasta ahora, ¿cómo le ha ido a Amasías? Amasías ha hecho algunas cosas entrando a su reino. Primero, fortaleció la situación política del reino. Al limpiar los traidores de la corte, al establecerse como rey sin amenazas, está fortificando la situación política del reino. Ya Amasías puede gobernar. Pero no solamente eso, sino que también Amasías fue a Judá, fue a su pueblo y organizó y censó el pueblo conforme a las familias. ¿Qué provoca que organice el pueblo? Provoca que las entradas, que los impuestos y las finanzas entren de una forma más clara hasta el poder. Y también provoca que el ejército pueda servir o funcionar, estableciendo así, de 20 años en adelante, todo hombre debe luchar. Así que Amasías, llegando a su pueblo,
fortaleció el reino en 3 aspectos de un gobierno según Platón. El poder del Estado o los aristócratas, que eran los que gobernaban. Ya él organizó su gobierno. Después estaba el pueblo, los artesanos, los que trabajaban la tierra, los que daban firmeza financiera a la corona. Y después estaba el ejército, los que protegían el pueblo. Joven, Amasías fue muy bendecido por Dios. Pero como tenía tanto dinero, según lo que vio que estaba entrando por su organización, decidió comprar o pagar a mercenarios de Israel. 100,000 hombres para que fueran su guardia y defendieran el pueblo ante las amenazas. Y había una amenaza muy cercana de los edomitas de parte de los hijos de Seir. Posiblemente Amasías pretendió a través de estos hombres que había pagado que ellos fueran los que defendieran al pueblo ante esta amenaza tan cercana. Sin embargo, dice el versículo 7, que un varón de Dios vino ante Amasías y le dijo: Rey, que no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni tampoco con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si vas así, y eso haces y te esfuerzas en la pelea, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque Dios tiene poder para ayudar y también para derribar. Aunque te esfuerces, no podrás vencer si no aceptas mi consejo. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 9. Amasías le preguntó al profeta: sí, pero ¿qué voy a hacer con el dinero que pagué? ¿Qué voy a hacer con los 100 talentos de plata? Y el profeta le dijo: Jehová puede darte mucho más que esto. Amasías apartó el ejército de Israel y ellos, molestos, se fueron a sus tierras. Poco tiempo después, dice la Biblia, versículo 11, que Amasías se armó de valor y fue en el valle de la Sal a presentar batalla contra los hijos de Seir. Pero allí Dios bendijo muchísimo a Amasías y realizó una gran matanza, donde no solamente en el valle de Seir acabó con miles de los enemigos, sino que también a todos los trajo y los lanzó por un peñasco. 10,000 de ellos fueron lanzados por un peñasco para mostrar a los enemigos de Judá que Dios estaba con ellos y que su ejército era poderoso. Pero aparentemente, cuando estaba Amasías venciendo y viendo cómo perdían los edomitas, se olvidó de quién había venido esta gloria. Se olvidó quién había dado, quién había otorgado el poder a su ejército. Quién había hablado con él antes para decirle: yo tengo poder para derribar y para construir también. Y tristemente, un versículo que no podemos saltar es el 14, que dice: al volver Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. Los tomó por dioses suyos, los adoró y les quemó incienso. Oye, qué olvidadiza la gente, ¿verdad? Dios te está bendiciendo. Estás viendo que tu pueblo, Judá, que no es un pueblo de guerreros, después de mucho tiempo está dando la cabeza. Está sacando la cara en la batalla. Sin embargo, cuando tienes la primera victoria, te traes la escoria de los perdedores. Mientras Amasías luchaba en el valle de la Sal, Dios observó y permitió que esos 100,000 hombres que él había despedido, molestos, entraran a las ciudades de Judá. Y dice que mataron a muchas personas. Y también dice la Biblia que recogieron un gran botín. Cuando Amasías volvió a su casa con sus nuevos dioses y con todo esto, llegó el mismo hombre de Dios. Y este mismo hombre de Dios entró a la presencia de Amasías, el mismo que le había dicho que no vaya con él Israel. Y le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de una nación que no ha podido librar a su pueblo de tus manos? Mientras el profeta hablaba estas cosas, Amasías lo interrumpió, lo detuvo y le dijo: ¿acaso te han nombrado consejero del rey? ¿O es que tú quieres que te maten? Y el profeta
le dijo: yo sé que Dios ha determinado destruirte porque has hecho esto y no escuchaste y no obedeciste mi consejo. Antes, cuando era débil y llegó el hombre de Dios, Amasías aceptó perder 100 talentos de plata para que Dios estuviera con él y le diera la victoria. Cuando fue vencedor y Dios envía a su profeta otra vez, Amasías de forma arrogante le dice: ¿quién te mandó a aconsejarme? ¿O quieres que te maten por meterte en lo mismo? Qué diferente, Amasías. ¿Qué cambio tan grande tuvo Amasías después de una simple batalla? Amasías retó a Joás, rey del norte, rey de Israel, y le dijo: ven y veámonos cara a cara, porque los hombres de Israel han venido y han robado en mi pueblo. Joás, conociendo a Amasías, conociendo la fuerza que había entre Israel y Judá, Israel era mucho más poderoso en batalla. Israel tenía 10 tribus, Judá era solamente una tribu. Joás le dijo: mira, te responderé con una parábola. El cedro que estaba en el Líbano, el cardo que estaba en el Líbano, dijo al cedro: ven y entrega tu hijo a mi hija en matrimonio. Pero las bestias del campo pasaron y se comieron el cardo que estaba en el Líbano. Tú has dicho: me he hecho fuerte porque vencí a Edom. Pero quédate tranquilo y no busques la ruina tuya y de tu pueblo. En otras palabras, el débil le dice al fuerte: haz arreglos conmigo para mi beneficio. Pero el débil no se da cuenta de que puede ser destruido con mucha facilidad. No te metas conmigo, porque puedes caer tú y tu pueblo contigo. Pero dice la Biblia también que Amasías no escuchó ese consejo, porque Dios había determinado la ruina de Amasías, porque se olvidó de Dios cuando tuvo la bendición. Así que Amasías fue y se presentó contra los hijos de Israel. Y cuando se presentó contra los hijos de Israel, fueron derrotados enormemente, de forma que Amasías fue encarcelado y lo llevaron a su ciudad y destruyeron la muralla ante sus ojos. Sus hijos y príncipes fueron llevados como esclavos a la corte del norte. Y Amasías perdió todo lo que una vez construyó, porque se olvidó del Dios que todo se lo había dado. Dice el versículo 27. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar con él en Jerusalén. Y habiendo huido a Laquis, lo persiguieron hasta esa ciudad y allá lo mataron. Amasías murió tan traicionado como su padre. Y recordemos que fue la primera buena obra que Dios le permitió hacer. ¿Qué sucede, hermanos, cuando una bendición se convierte en una herramienta para nuestra maldición? ¿Ha pensado usted que a usted también les podría estar pasando esto? Ponle un ejemplo cotidiano, Digamos que yo digo: mira, yo he trabajado mucho. Tengo años trabajando. Y a mí me gusta ver algunos programas de televisión. Así que yo voy a comprarme un plasma de 72 pulgadas, porque a mí me gusta la televisión. Un gusto. Yo no puedo decir que la televisión es del diablo, porque la televisión ha salvado a mucha gente. La tecnología es buena o mala según el usuario. Salgamos del campo, hermanos. No aceptemos que se nos diga eso. Eso ofende a la gente. Así que yo me compro la televisión y empiezo a ver la televisión y óyeme, yo me siento bien viendo televisión. Pero el problema no es que tenga televisión, porque yo podría ver sermones y todo en televisión. El problema es que empieza a quedarme en la casa porque el partido se ve tan nítido que estoy emocionado viendo el partido de fútbol. Y no voy a ir allá a la iglesia hoy miércoles porque no. Hoy no me toca, hoy estoy viendo televisión y estoy aquí. O si no decir: oye, se me pasó la hora porque estaba viendo televisión. Oye, es que ahora yo no sé por qué, pero ahora yo duro 6, 4, 5 horas viendo televisión y no. Dios te permite la televisión,
te permite un lujo o un gusto a tu placer. Pero ¿qué sucede? Compraste tu propia tumba y te enterraste en ella. Pero no vayamos a algo así. Digamos que de un día para otro, joven aún, aparezca yo con un supercar. Digamos que tengo el Audi de mis sueños. Ok, yo tengo el Audi de mis sueños. Y ahí estoy yo, en todo un país caribeño, con el Audi de mis sueños. Pero está bien, yo digo, mira, mi carro, eso fue una bendición de Dios. Por ahí, de alguna forma apareció. Digamos que Dios me lo proveyó sin yo ganarlo. Dije, oye, pero en la iglesia yo no puedo ir con mi Audi, porque los hermanos se van a sentir mal, así que yo voy a cambiarme una iglesia que tenga mayor estatus. Pero en esa iglesia de mayor estatus me di cuenta de que no es mi ambiente, así que yo me siento vacío. Así que mi vida espiritual empieza a enfriarse, pero no, yo tengo que seguir yendo a una iglesia con estatus, porque tengo un carro con estatus. Y allí en esa iglesia de frialdad, porque yo no estoy en ambiente, yo empiezo a volverme vulnerable. Digo, óyeme, yo voy a salir un día allá al malecón con mi carro y todo, a pasear. Y ahí encuentro que hay muchas muchachas que le llama mucho la atención el carro. Yo digo, bueno, una vueltica no es nada. Y como el carro representa como que tengo también dinero, bueno, la muchacha parece modelo, una noviecita, no es de la iglesia, pero Dios entenderá. Y empieza así una serie de eventos que están uno detrás de otro, porque el carro era más grande que lo que yo podía aguantar. Así que me volví loco cuando tuve el carro de mis sueños. Y por ese carro de mis sueños quise cambiar. Y quise cambiar para mí, no para Dios. Así que retrocedí a mi parte humana en vez de acercarme a lo que Dios quiere para mí. Hay muchas formas de que una bendición podría convertirse en una maldición. Tal vez no lo ves en el momento, pero a largo plazo puedes darte cuenta de que te está perjudicando. ¿Cuántos matrimonios no han sido malditos por el internet? ¿O cuántos jóvenes no tienen un demonio en su celular? Todo está como tú lo administres. Y todo está cuánto tú recuerdes el dador de la bendición. Yo he entendido algo, hermanos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, aún disfrutando la victoria, no olvidamos quién nos la proveyó. A veces cuando nos acomodamos y estamos en una situación de la vida, que aunque no estamos bien, estamos mucho mejor que antes, nos olvidamos cuándo clamamos a Dios y de dónde nos escuchó para hacer un milagro en nosotros. Y allí olvidando, sucede que se nos pasan los días y se nos pasa el tiempo y las bendiciones empiezan a ser en nosotros tan importantes que se convierten en nuestros dioses. Y así como la señora de la historia se olvidó de Dios porque consiguió lo que quería, asimismo como Amasías se olvidó de Dios porque se hizo fuerte, asimismo tal vez tú estás descuidando tu vida espiritual por cosas materiales que Dios te ha dado, pero que no has sabido administrar conforme a lo que Dios tenía para ti. Y podríamos estarnos perdiendo con las mismas cosas que Dios nos dio para que vivamos mejor. ¿Me doy a entender? Hay que ser inteligente y hay que ser también humilde para venir a Dios y decirle, Señor, por favor, ayúdame a administrar lo que tú me has dado también. Ayúdame, Señor, a entender cómo las cosas que yo tengo me podrían hacer caer o tal vez cómo me podrían acercar a ti. No basta solamente entender que todo es una bendición de Dios. También tú necesitas sentir que eso que tienes está sirviendo para la obra de Dios. Y le pondré un ejemplo personal. Un ejemplo, triste ejemplo personal. La primera vez que vine a Estados Unidos, más vale caer en gracia que ser gracioso. Así que, esa vez que vine, fui muy bendecido por cosas que yo no imaginaba tener nunca en mi vida. Ya es muy cierto que aquí hay cosas que aparecen que en nuestros países no. Pero óyeme, esa iglesia sí me quería mucho los hermanos. Así que yo llegué aquí con un traje que ni me servía. Y después me fui con varios trajes. Y todos a mi medida.
Yo vine aquí con 3 camisas que tenía que lavar y planchar para que no se dieran cuenta que era de rebote, muy rebotada. Pero me fui con un closet lleno de camisas de todo color que quise tener. Y vuelvo yo allá a Dominicana y vuelvo yo a la universidad. Y volví por primera vez con dinero para pagar el semestre completo. Así que yo era el rey de la selva y pisaba plumas en el aire. Qué bien esto. Mi papá fue una vez a la universidad y se dio cuenta del contraste enorme que existía entre mis compañeros en las vacas flacas y un servidor en las vacas súper gordas. Así que me dijo, Omar, tú estás cambiando porque tú tienes muchas cosas que ellos no tienen y eso te hace a ti orgulloso ante ellos. No, papi, usted no entiende. Los internados son una selva. Gana el león que tenga los dientes más filosos. Siéntase orgulloso que yo soy ese león. Así le dije yo a él. Pero eso se me quedó en la mente, en la mente, en la mente. Y yo me arrodillé a orar. Y esa noche yo le dije al Señor, Señor, por favor, que las cosas que me has dado, las bendiciones que me has dado, no me hagan perder la razón por la que me las diste. Si tienes que quitarlo, quítamelo. Y sentí que Dios dijo, prepárate. Así que me arrodillé otra vez y dije, pero que no me duela tanto, Señor. Dicho y hecho, hermano. Yo decidí regalar. Y cuando regalé todo lo que pude regalar, me robaron todos los ahorros que yo tenía. Todos mis ahorros. Y los contactos que una vez yo tuve, que eran buenos y que me estaban esperando, me dijeron, no, pastor. No podemos recibirlo otra vez. Así que yo me vi otra vez sin un centavo y sin esperanza. Tuve que vender lo que pensaba que atesoraba y tuve que volver a acostumbrarme y valorar lo poco pero usual que Dios me había dado. Así volví a sentarme en la universidad y a decir, de verdad, que no nos hace falta tanta cosa. Para mí fue muy duro el golpe, sentirme robado. Para mí fue muy duro también el cambio, la inestabilidad de no tener para pagar el próximo semestre. También fue duro sentir que yo tendría que venir a Estados Unidos esa vez, pero que no venía con el mismo estatus de acomodado, venía con el estatus de mira a ver cómo consigues para graduarte. Pero eso fue la mayor escuela que hubo. Porque cuando yo tuve bendiciones otra vez, ya empecé a entender de que eso viene y se va. Y ahora veo muy diferente las cosas que me llegan a la mano. Dios a veces nos da lecciones duras así. Pero me ha permitido a mí entender conceptos como este. Lo que tú tienes en la mano no es tuyo. Dios te lo presta para que le sirvas y te sirvas a ti también. Pero cuando te sirves más a ti que a Dios, estás siendo egoísta y estás poniéndote a ti en lugar de Dios. Y eso es peligroso para tu salvación. Tal vez tu super sueldo, tu super carro, tal vez tu gran closet solamente está aumentando tu ego. Y a largo plazo te va a hacer olvidar de Dios. ¿Cuánta gente no necesita? ¿O cuántas cosas que no necesitas tienes? Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida también tiene mucho que ver con poner nuestras cosas en lugar que debería estar Él. Es decir, que Dios también esté con nuestras cosas. No solamente con mi higiene, no solamente con mi alimentación, también con lo que visto, con lo que administro, cómo administro, con la casa que tengo, donde vivo. Hay personas que se perderían si se mudaran a Beverly Hills. Porque tendrían que empezar a vivir una vida falsa que les va a llevar a la perdición. Pero no entendemos siempre esta verdad. Y a veces tardamos mucho tiempo dando vueltas, perdiéndonos, sin saber que Dios espera mucho más de nosotros con lo mismo que nos ha dado, pero que no estamos siendo sabios administradores.
Dios nos bendice a todos. Una y otra vez lo hace. Y si Dios no te ha bendecido a ti y estás aquí en esta noche, perdón, estás siendo ciego, porque estar aquí es una bendición. Sin embargo, a veces nos olvidamos y actuamos en contra de nuestro gran benefactor. Y tristemente, a largo plazo, si miramos atrás, tropezamos una y otra vez con las mismas piedras que le pedimos a Dios que adornen nuestra casa. Es triste, hermanos, pero es muy cierto. Hay bendiciones que pueden ser peligrosas si tú crees que las ganaste y no que Dios te las prestó para que le sirvas. Ora al Señor y dile: permíteme, Padre, administrar todo lo que tengo de forma que todo te alabe, de forma que todo te glorifique y de forma que todos, cuando me vean a mí, vean a un siervo tuyo digno de tu investidura como tu hijo. Pon a Dios en el primer lugar y que en tu casa todo refleje: gracias a Dios por esto, esto te pertenece aún. Y aunque yo lo use, esto es de Dios. Nadie tiene nada, todo pertenece a Dios.